Aquí en 2 Tesalonicenses, Pablo está terminando su carta y ve la necesidad de dirigirse a un problema en la iglesia, a corregir el problema en la iglesia. Ustedes saben como yo que cuando hay un problema, muchas veces ignorándolo no es lo mejor, al contrario. Los problemas crecen y causan daño y pueden llevar a una situación muy, muy seria. Lo que son las enfermedades al cuerpo, el pecado es al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Una pequeña mancha en la piel puede desarrollarse en cáncer del piel, que es bastante tratable, es algo que se puede tratar bastante fácilmente si uno lo agarra enseguida. Pero si uno lo deja crecer y crecer, puede matar a la persona y tomar su vida. Y en la iglesia es muy importante tratar los problemas de pecado y de distintos problemas en la iglesia para poder evitar los efectos de eso. En la Biblia hay secciones de la Biblia que habla acerca de la inmoralidad, acerca de la falsa doctrina, acerca de muchos problemas. Y quizás uno diría al principio, pero pareciera que había un pequeño problema, no era muy, muy grave. Pero fue un problema tan serio que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, corrige y manda que los hermanos de la iglesia se aparten y que se alejan de estos hermanos que estaban mal delante de Dios. Ahora miremos en este pasaje cómo él habla a estos hermanos y lo que él les dice. Primero él va a dar un mandamiento de apartarse de algunos hermanos que estaban andando desordenadamente. Miren versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Hay un mandamiento. Es interesante que la palabra les ordenamos es un término militar. Es un término militar de dar un orden y habla de algo muy severo. Un orden en los militares, digamos, no es una opción, no es una posibilidad, no es una buena sugerencia. Un orden es algo que sí o sí el soldado tiene que cumplir. Y Pablo, con su autoridad apostólica, está mandando a los hermanos a apartarse de algunos que estaban andando desordenadamente. Ahora, él ya usó esta palabra en capítulo 3, versículo 3, versículo 4, cuando él dijo, tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Él usó esta palabra de mandarlos, de ordenarlos a practicar esta enseñanza. Y más tarde, en el mismo capítulo, en versículo 10, dice, porque cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ya estamos descubriendo el orden, a qué se refería. Había aparentemente unos hermanos en la iglesia que escucharon la enseñanza de Pablo, que Cristo podría venir en cualquier momento y arrebatar la iglesia y llevar la iglesia. Entonces ellos dijeron, bueno, si Él va a venir a buscarnos, ¿para qué vamos a trabajar? ¿Para qué vamos a invertir el tiempo en trabajar y juntar plata? Vamos a esperar la venida de Cristo. Y sabe que hubo un problema
en la historia, en el comienzo de la iglesia y aún durante la historia de la iglesia. En el año 2000, cuando hablaba del 2000, de las computadoras, había muchos grupos de personas que vendieron todo lo que tenían, subieron a un monte y quedaron arriba de ese monte, seguro que Cristo venía. Subieron el monte porque querían ser primeros, querían subir primero y llegar al cielo desde ese lugar, esperando a Cristo. Y 25 años más tarde, todavía estamos esperando la venida de Cristo. No dudo la sinceridad de mucha gente, pero hay que ser sabio en lo que uno está haciendo. Y también hay algo que nos indica una falta de sinceridad de parte de ellos. Cuando leemos en versículo 10, de nuevo, dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. O sea que Pablo, cuando estaba con ellos, les enseñaba y vio esa mala actitud de no querer trabajar. No es el hecho de no trabajar. Hay algunos que no pueden trabajar. Tiene limitaciones. Es el que no quiere trabajar, que puede trabajar en algo. ¿Y qué pasó? No querían trabajar por una mala actitud. Y fueron una carga para la iglesia, que la iglesia tenía que sostenerlos y ayudarlos. Y por supuesto, al hermano que ve a otro hermano sufriendo, le conmueve su necesidad y su dificultad. Pero Pablo está diciendo, guiado por Dios, si ese hermano no quiere trabajar, si es un vago y no está con ganas de trabajar y sacar como un parásito de otros la plata y el sostén, la comida, no lo des de comer. No es ser malo, al contrario, es amarlo a tal punto que uno quiere que reaccione y que asume su responsabilidad. Es muy serio no trabajar para uno mismo. Pablo decía a Timoteo en capítulo 5 de 1 Timoteo, él dijo, si alguno no provee para los suyos, o sea, su familia, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si uno no quiere trabajar y no quiere proveer para su familia y tiene una mala actitud, esa actitud de vagancia, es peor que un incrédulo. Es algo muy serio delante de Dios. Dios tiene su manera de corregir la rebeldía. Estos hermanos eran rebeldes. ¿Por qué? Porque Pablo ya los había advertido, los había ordenado, y contra la ordenanza de Dios ellos siguieron su postura, siguieron su actitud. Entonces llegó a un extremo. Él dijo, hermanos, aléjense, apártense, les mando a ustedes que están haciendo caso, que están escuchando, les mando que se alejen, se aparten, que no los ayude a los que no quieren trabajar. Es algo muy doloroso para uno ver a alguien sufrir, pero lamentablemente a veces es la mejor expresión de amor hacia esa persona. ¿Para qué? Porque el hambre tiene una manera de despertar a un hombre a darse cuenta, no, yo tengo que asumir mi responsabilidad y tengo que trabajar. A veces pienso en el hijo pródigo, ¿no? ¿Qué fue que Dios usó para que vuelva a su padre? El hambre, pensando en su casa, ¿no es cierto? Lo mejor que pudo haber pasado a este hombre pródigo, es una parábola, por supuesto, es que sufriera hambre. ¿Para qué? Para volver a su casa. Lo mejor que puede pasar a una persona que no quiere trabajar es el hambre para que reaccione y para que se despierte.
Por supuesto, no está mal tomar algunos días de vacaciones o tomar un tiempo cuando uno está enfermo o uno no puede trabajar. No dice el que no puede trabajar, es el que no quiere trabajar. Y esa palabra es muy importante en interpretar bien estas escrituras. Hay que apartarse de los hermanos que andan desordenados. Es interesante cuando uno lee las escrituras aquí. Él dice en el versículo 6, pero os ordenamos, hermanos. Está dirigiéndose a los hermanos que él está instruyendo, usando una palabra de cariño, de amor, de ternura. Él quiere a los hermanos que no están trabajando, que no quieren trabajar, pero él tiene que actuar con firmeza, con el nombre o en el nombre del Señor Jesucristo. No fue algo personal de Pablo, que era un hombre rudo y malo y que no tenía compasión para otros. Él fue guiado por Dios, fue guiado e inspirado por el Espíritu Santo a escribir lo que estaba escribiendo. No tomen la postura como una hermana tomó hace unos años atrás. No me gusta el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él escribió algunas cosas que no me gusta acerca de las mujeres, acerca de otros temas. Hermanos, Pablo fue guiado por el Espíritu Santo de Dios a escribir lo que él escribió. Y seguramente él tenía un corazón para la gente que no quería trabajar, pero quería hacer lo mejor para ellos, y ordena a los hermanos que estaban recibiendo la palabra apartarse, alejarse. No tiene nada que ver con esa persona. ¿Con qué fin? Para que se avergüencen y que corrijan el pecado en su vida, la actitud en su vida. Esa conducta drástica es para ayudar a los hermanos, para que estén bien delante del Señor. Vemos su mandamiento de apartarse de los hermanos desordenados. Ellos no querían trabajar. Ya los había corregido y no querían hacer caso. Eran obstinados en su opinión. Eran rebeldes en su opinión, en su creencia. Y esa rebeldía y esta actitud obstinada requería algo un poco fuerte, algo que es contra nuestra naturaleza como creyente que ama a otros y quiere ayudar a alguien en su necesidad, pero que es lo mejor que uno puede hacer para ese creyente que está actuando mal delante de Dios. Hay que tratar el pecado en la vida, hay que marcar el pecado en la iglesia y tratar de corregirlo con amor, con paciencia, con mansedumbre, con compasión, pero con firmeza para que la persona reaccione. A los hermanos que no obedecían hay que marcarlo y hay que alejarse, abstener conversación. No hay que comer con ellos, hay que hablarles bien, pero mostrar con su alejamiento que están mal delante de Dios. Y es difícil cuando es un familiar, es difícil cuando es un hermano querido, un hermano que uno conoce durante mucho tiempo. Y es difícil a veces cuando pasa con un familiar y que uno está mirando y sintiendo el rechazo y la disciplina, la corrección, pero otra vez Dios lo quiere y Dios dirige a su siervo a escribirlo así para el bien de la iglesia. Puede infectar una iglesia, puede afectar una iglesia y puede causar mucho daño. El trabajo en la iglesia, en la vida de uno, es muy importante.
es una muestra de amor hacia la familia. El que no quiere trabajar está demostrando a otros un egoísmo donde uno está pensando en uno mismo y no está pensando en otros. Dios exalta el trabajo. Adán trabajaba en el huerto de Edén antes de la caída, antes de su desobediencia. Él le dio a trabajar en el huerto de Edén. Moisés estaba cuidando sus ovejas en el desierto cuando Dios lo llamó. Cuando Cristo llamó a los discípulos a seguirle a Él, estaban trabajando, estaban enmendando sus redes, estaban remendando sus redes, eran pescadores, eran personas que trabajaban. Cristo mismo fue reconocido como el carpintero, conocido por su trabajo. Era el Hijo de Dios, podría haber provisto para sus necesidades físicas de cualquier manera milagrosamente, y sin embargo Él se dedicaba a trabajar durante sus primeros años hasta que Él empezó a ministrar en la tierra. El mandamiento de Dios. Había una necesidad en la iglesia y que tenía que corregir el problema, y aunque fue fuerte y fue difícil de poner en práctica, hacía falta este punto de gravedad para ayudarlos a corregirlo. Y vemos el ejemplo de Pablo, el mandamiento de Dios y el ejemplo de Pablo. Este mandamiento que Dios le guió a Pablo a escribir a la iglesia no venía de un vago, no venía de un hombre que demostraba que no trabajaba y que no hacía el trabajo necesario para la familia. Mire en 2 Tesalonicenses capítulo 3 lo que dice. Versículo 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Pablo trabajaba cuando estaba entre los tesalonicenses. Mire versículo 8. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Vemos el ejemplo de Pablo. No era un hipócrita, que él decía, deberían trabajar, pero yo no trabajo, yo no quiero trabajar, es algo que evito, trato de hacer otra cosa. No, él también trabajaba entre ellos. Él trabajaba arreglando carpas, cosiendo carpas, vendiendo carpas y supliendo sus necesidades a través de este trabajo de estas carpas. Un buen líder no usa la gente para suplir sus necesidades. Hay muchos predicadores que viven en lujo, que viven una vida exageradamente lujosa, porque están usando la gente y aprovechando de la gente para aumentar sus bienes materiales. Los mejores coches, las mejores mansiones y casas, con sus aviones privados y otros lujos, y no una casa, 2, 3, 4, 5 casas y viajes lujosos. Es triste, pero un buen líder es un buen ejemplo. Y el apóstol Pablo fue un buen ejemplo de alguien que trabajaba entre ellos. Él trabajaba con mucho sacrificio. Es interesante, en versículo 9 dice, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitases. El apóstol Pablo tenía el derecho, la posibilidad de recibir sus ofrendas, y recibió algunas ofrendas
de las iglesias, varias iglesias, de Filipos, de Colosas. Él recibió las ofrendas y menciona en 1 Corintios capítulo 9 lo siguiente. En el contexto uno puede leer detalladamente. Voy a leer un versículo que toca el tema del sostén de él que está predicando la palabra de Dios, de que él reciba ofrendas para dedicarse a la obra de Dios. Dice así también, 1 Corintios 9, 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que viven del Evangelio. No está mal que reciba ofrendas, que reciba alguna plata. El apóstol Pablo fue ahí y voluntariamente hizo el sacrificio de dedicarse a preparar carpas para poner un ejemplo. Él veía entre ellos, eran griegos, y la cultura griega menospreciaba el trabajo, no daba importancia al trabajo. Entonces sí había una manera de evitarlo, ellos lo evitaban. Por eso había una cierta inclinación de parte de algunos creyentes de estar dispuestos a decir, bueno, si Cristo viene, ¿para qué vamos a trabajar? Vamos a esperar que Él venga. Total, los hermanos nos van a ayudar con alguna comida, alguna ofrenda, y fueron una carga a ellos. El apóstol Pablo puso un buen ejemplo de alguien que estaba trabajando y como un buen líder, él estaba poniendo un buen ejemplo. Y muchas veces, hermanos, nuestro ejemplo influye a otros más que nuestras palabras. Especialmente si nuestras palabras contradicen nuestro ejemplo. Ese dicho, haga como yo te digo y no como yo hago, es una filosofía de vida que no va con nadie. Nadie le gusta y nadie va a escuchar a alguien que contradice lo que está diciendo con su mal ejemplo. El ejemplo es lo que influye a otros más que nada. Estuve meditando y pensando un poco en los trabajos que yo tuve antes de entrar en el ministerio. A los 13 años yo tenía una ruta de diarios para entregar diarios. Iba a mis vecinos y enlistaba a algunos para entregar su diario ese día con mi bicicleta, y a la madrugada llegaba los diarios y yo trataba de abrir los ojos y llevar los diarios a su casa. A los 14 años un vecino no tuvo mejor idea de preguntar a mi mamá si yo quería ayudarle a él, y él era albañil. Es muy raro el trabajo de albañil en Estados Unidos. La mayoría del trabajo en las casas son de madera. Pero ese hombre hacía chimeneas, hacía algunos canteros para plantas de ladrillo. Y yo me acuerdo los primeros días de trabajar con él. Él tenía una pinza para ladrillos, para no tener que cargar 2, 3, 4. Él tenía una pinza que agarraba 8 ladrillos. Y yo lo levantaba y lo llevaba. Era flaquito, chiquito, bajito. No tenía fuerzas para nada. Y recordando esos trabajos, cortando pasto en el verano, limpiando las entradas de los coches en el invierno, de la nieve. Me gustaba cuando llegaba el momento a cobrar, pero el trabajo era difícil, especialmente el frío de la nieve. Eso fue difícil. Después la construcción, trabajaba en la construcción. Muchas veces trabajaba después que los demás iban, porque yo me llegaba después de la escuela y cortaba
unas paneles de madera para los balcones. Ahí tenía que pintar y pasar barniz y la construcción. Y un vivero, trabajaba en un vivero mucho tiempo plantando flores y preparando los lugares de recibir turistas, ahí las plantas y plantar la semilla en el vivero. Y luego trabajé en un hotel con la limpieza, juntando la basura, juntando la ropa sucia, limpiando los vidrios, y Laura trabajaba como mucama en ese mismo hotel, así que íbamos juntos cuando recién nos casamos a ese lugar de trabajo con un frío horrible ahí en esa zona. Y estaba recordando esos trabajos, qué lindos tiempos, pero honestamente agradezco a Dios por la oportunidad de dedicarme a la palabra, dedicarme a la visitación, dedicarme a la enseñanza de la palabra de Dios en la iglesia, en el seminario. El trabajo es muy importante delante de Dios. Dios lo exalta, Dios corrige en la iglesia ese problema, y el que se dedica al ministerio tiene un gran privilegio. Es una posibilidad de ser sostenido por las ofrendas. Es algo bíblico que Dios permite para la propagación del evangelio. Pero tenemos que orar por la salud espiritual de la iglesia, que el enemigo no intente a dividirnos, a debilitarnos, a destruir el cuerpo de Cristo. Pablo escribió a los romanos que tenían un conflicto en la iglesia. Algunos compraban carne que fue ofrecida a los ídolos, y algunos otros hermanos decían: ¿cómo vas a comer esa carne ofrecida a ídolos? Que hay demonios detrás de esos ídolos. Y había un conflicto, y Pablo escribió estas palabras: no destruye la obra de Dios por causa de la comida. Dios quiere que vigilemos la iglesia y que estemos cuidando la iglesia y atentos a sus instrucciones para poder agradarle a Él y poder servirle a Él y poder ver la bendición de Dios en nuestra iglesia. Vamos a orar al Señor.